qué semanita en términos de lo que ha pasado en nuestro país desde hace exactamente 8 días. Y digo hace 8 días porque el viernes anterior, hace una semana, se instaló el Comité de Emergencias del Gobierno de la República para lo que, pues sí, estaba previsto que podría ocurrir. Digo podría ocurrir porque el pronóstico del tiempo es que iba a haber lluvias intensas y evidentemente había que tomar todas las previsiones y precauciones ante esas lluvias que efectivamente afectaron pues de manera terrible 5 estados de la República, regiones de 5 estados de la República: Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Y ha sido una semana, Alejandro, marcada, bueno, la agenda de la presidenta de México y del propio gobierno de la República en la atención del desastre natural ocurrido hace 8 días, a partir de hace 8 días de manera particular. Y bueno, se vienen distintos momentos a partir justamente de que se da a conocer del más o menos la magnitud de la tragedia. La realidad es que, como le decíamos hace una semana, Álvaro y yo no alcanzamos, porque fue un programa un poco más corto, a darle mucha información en realidad de lo que estaba sucediendo en estos estados, que después se sabría que estaban pasando por un muy mal momento. Es que la información empezó a caer, pues no a cuentagotas, pero para empezar cayó en fin de semana. No todo el mundo estaba conectado el fin de semana para saber lo que estaba sucediendo. Y luego empezó la autoridad a informar. Y ya para el lunes esto era, pues sí, se tenía más o menos una idea de la magnitud de lo que había pasado. Pero sí, en efecto, toda la semana fue de estar comunicando, y para la presidenta estar yendo a la Huasteca y regresando, yendo y regresando. Sí, desde el domingo mismo, desde sábado, de hecho, sí, comenzó un festín de los de siempre. No es nada raro que estos chacales busquen capitalizar políticamente, mediáticamente, una tragedia. Ocurrió en el huracán Otis en Acapulco, ha ocurrido en otras coyunturas, no es nuevo. Y por supuesto, domingo, lunes y todavía en el curso de la semana, bueno, aún hoy. Pero, según yo, la presidenta le ha dado la vuelta a esa conducta que buscaba capitalizar políticamente la tragedia, porque, como tú bien dices, Alejandro, pues la presidenta se puso al frente del gobierno para ir directamente a los lugares afectados, a estar con las personas, a hablar con las personas afectadas desde pues toda la semana y hasta el día de hoy. De hecho, que estas imágenes son del día de hoy en Veracruz. Hoy la presidenta de México estuvo en el municipio de Álamo, Veracruz. Allí recorrió la presidenta de México las colonias afectadas, acompañada de la gobernadora Rocío Nale, pero en términos políticos inclusive y de opinión pública, mediáticos inclusive, Alejandro, le ha dado la vuelta a la presidenta porque, pues sí, la gente que requiere ayuda ha tenido acceso a ella. No toda, porque todavía hay algunos lugares incomunicados, pero evidentemente la obligación, la responsabilidad, el cumplimiento de ese deber lo está haciendo la presidenta y el gobierno de la República junto con los gobiernos estatales y municipales. Que es importante, Álvaro, porque no es menor que se enfrentó la presidenta de México a una cantidad tremenda de desinformación, de ataques, de malas interpretaciones con mala leche de lo que estaba pasando, orientándolo a decir siempre que se trata de, aún siendo una tragedia
derivada de una contingencia natural, de origen natural, pues se le trataba de orientar hacia ella permanentemente, no por parte de un medio, de una televisora, de un... No. Fue permanente, constante, desde el fin de semana pasado, constante y tupido, junto con la lluvia, lo tupido del ataque de la oposición y de los medios que son mayoría de la oposición. Entonces, no es menor, pues, que la presidenta les haya arrebatado la narrativa con simplemente estar informando todos los días de voz de los gobernadores mismos, que además resulta que es un buen mosaico de la diversidad política del país, lo que queda de diversidad política, porque tampoco es mucha, es muy dominante Morena, pero hay Verde, San Luis Potosí, Querétaro, que es PAN, Hidalgo, que es Morena, Veracruz Morena y Puebla Morena. Que es más o menos, sí, pues sí, bueno, eso de Morena también, Puebla. Pero bueno, como quiera, Álvaro, pues son los partidos que están representados en los estados. Sí, faltaría un priista, ¿no? No hay. Por eso, pero a ver si hubiera sido, por ejemplo, bueno, pues defienden Coahuila, ¿no? En realidad, PRI ya no tiene ninguna gubernatura. La ganó la de Coahuila por la coalición que hizo con el PAN. Sí, la derecha, digamos, prianista, sí, de Coahuila la ganó. Y la de Durango también. Sí. Durango es, o sea, esos son los dos únicos estados que reivindica el PRI, siendo que son PRIAN. Pero bueno, efectivamente, si hubiera habido un... Le permitió que fuera esa la composición por las casualidades de la vida. Pues sí, de la naturaleza. De la naturaleza, exacto, que fuera Verde, PAN y 3 Morena, con los que tuvo interlocución diaria en igualdad de circunstancias, simplemente porque se trataba de una emergencia en la que había que responder como responde un jefe de Estado, una jefa de Estado en este caso. Simplemente, sin voltear a ver colores, vámonos a lo que se tiene que dar. Luego me llaman la atención dos cosas. Una, el reclamo que le hacen en algún momento, que cómo lo han movido, que desde un principio a mí me sonaba. Por eso leímos aquí lo de los estudiantes, te acordarás, que decían que había 190 estudiantes desaparecidos. Iba a haber una marcha hoy, supuestamente, en todo Veracruz, por la memoria de los 190 desaparecidos. Dijimos nosotros aquí, a ver, espérate, está muy raro. Digo, si son 190, pues la autoridad va a responder en 2 minutos. Pero no eran 190, obviamente, por un lado. Y luego el que le grita a la presidenta le lleva ese tema a gritos, y que la presidenta le dice, escúchame. Es que el muchacho no estaba escuchando, Álvaro. ¿Por qué? Pues porque traía una consigna. Ya después sale que es un cuate que participa en el PRI, o sea, que es un priista, pues este joven que le grita ahí, o este señor que le grita ahí a la presidenta de México. La presidenta lo que le pide es, déjame escucharte. Ella le dice, escúchame porque te tengo que decir que no hay un reporte. Yo ya hablé con el rector. Hay 2 estudiantes. 2. Por eso el día que sale el dato dijimos nosotros, a ver, ¿cómo que 190 estudiantes? ¿Cómo que por la memoria de 190? Espérame, pues, ¿cómo que la memoria? Primero hay que buscarlos. Y si es así, pues la autoridad va a dar conocimiento inmediato de dónde, de si están extraviados, si está confirmado. Horas después se confirmaba que eran 2 y que ese muchacho que le grita ahí a la presidenta era un priista. Salvo eso, Álvaro, que le arrebata la presidenta les arrebata la narrativa. Y fíjate nada más, Álvaro, si no existiera la conferencia de prensa matutina, ahora sí, aquí lo puedes demostrar, en esta semana deshacen al gobierno de México. Sí, por eso es muy importante hacer una revisión de lo que ha sido esta semana, que a partir del día de hoy, pues claro, hay lamentablemente fenómenos naturales, algunos imprevistos, algunos que rebasan
Por eso yo el lunes también aludí a lo que había ocurrido también en Poza Rica, también en Veracruz, también en San Luis Potosí, hace 26 años, en 1999, cuando también se desbordó el río Cazones y el río Tecolutla, esa región del norte de Veracruz tan vulnerable justamente a fenómenos naturales como los que se presentaron hace una semana. Y decía yo, bueno, son fenómenos ya no tan nuevos, pero requieren evidentemente que los gobiernos reaccionen. En este caso, ha habido esta narrativa y la lloradera del Fonden. Es que si el Fonden, como si el Fonden hubiera impedido alguna vez una catástrofe. El Fonden era para hacerle frente a las catástrofes, justamente, no para evitarlas, señores de la lloradera. Desaparece el Fonden, pero eso no significa que no existan recursos para atender a las afectaciones y a los afectados por las catástrofes. No había pensado en eso. ¿Qué es cierto? Claro. Porque el reclamo es, no, si hubiera Fonden, no habría sismos. Claro. Si hubiera, ni habría lluvia, pues sí, pero desapareció, desapareció el Fonden. Pero es que le atribuyen al Fonden la capacidad de evitar catástrofes naturales. ¡No! Sí. Entonces, por eso es muy fácil afrontar esta lloradera que ha terminado por ir llenando, qué bueno, por ejemplo, el ex lago de Texcoco, donde se construía el aeropuerto de Enrique Peña Nieto, pero lo sigue habiendo, pues evidentemente, muchas afectaciones, todavía hay caminos que están abriéndose, sigue pues habiendo puentes que se vinieron abajo, sigue habiendo lodo en viviendas de muchos compatriotas nuestros en Veracruz, en Puebla. Sigue pues los efectos de un desastre natural, pero la reacción de la autoridad, particularmente con las Fuerzas Armadas que tienen un plan desde hace muchísimos años, es justamente para aminorar pues la desgracia que la situación tan vulnerable que viven muchos compatriotas nuestros, y una vez más ha fluido la solidaridad de los mexicanos. Siguen entregándose lo más indispensable para quienes también lo perdieron todo, sigue manifestándose esta solidaridad y sigue haciéndose el trabajo desde el gobierno, como el censo que levanta la Secretaría del Bienestar. Justamente hoy, Alejandro, la propia secretaria, Ariadna Montiel, informó de los avances que ha habido después de que ya los servidores de la nación van casa por casa hablando con cada una de las familias para tener ese padrón a quienes se les va a entregar directamente, sin intermediarios, la ayuda. Y es muy importante puntualizar esto. Como importante es no dejar de reconocer evidentemente la solidaridad, al mismo tiempo que, pues sí, los chacales de siempre. Es el PRIAN en toda su expresión. Oye, por cierto, Álvaro, no sé si estoy mal, porque sí lo escuché un cortitito, alguien sacó por ahí un cortito, no es el tipo de noticieros que yo consumo, entonces pues de repente me entero alguna cosa por la red social X o por alguna otra red social. Azucena Oresti dice que ella perdió su empleo por culpa de López, que López la llevó a perder su empleo. Dice por ahí, creo que lo dice en una mesa en donde hay varios. Yo lo vi y dije,
¿qué parte de la película se perdió ella de su propia película? Porque todos nos dimos cuenta que ella estuvo negociando con el periódico Milenio. Los dueños del periódico Milenio, llegó un punto en el que ella estaba pidiendo cierta cantidad de dinero y le dijeron, bueno, pues que le vaya muy bien. ¿A dónde va? ¿A dónde va? No, pues a tal parte. Que le vaya a usted muy bien. Y se va ella a ese medio de comunicación en el que está ahora por una ambición personal, pero como le narramos en su momento aquí, ella guarda silencio de manera muy deshonesta cuando empieza a crecer la ola de que la han corrido de Milenio por presiones del presidente López Obrador. Y bueno, hasta donde me quedé, ella aceptó, pues, que esa es la versión final, porque el presidente mismo la dijo. En su momento dijo, yo creo que hay un error ahí, porque a ella los González le ofrecieron, le dijeron, y no pudieron retenerla, entonces le dijeron, bueno, pues entonces, pues, no, gracias y ahí nos vemos. Tiene usted todo el derecho de ir a la empresa que cumpla con los millones que pide o los 10 pesos que pida, lo que sea, pues, ¿no? Es que es muy raro. Yo también, de hecho, vi el fragmento del programa que ella conduce en Radio Fórmula. Me refiero a Azucena Uresti, hecha allá en Monterrey. Y está en la mesa con el panista Federico Doring y con el morenista Ávila. Y habla Azucena Uresti de que ella se quedó sin trabajo por López Obrador. Y el asunto evoca efectivamente el cambio que hubo ella de Milenio a Radio Fórmula. Y esto ocurrió, Alejandro, en enero del año pasado. En enero del año pasado. Por supuesto, como en otro momento, cuando supuestamente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de la República, fue acusado de intervenir para la salida de opinadores o de periodistas de algún medio, pues yo lo vuelvo a decir, si efectivamente Andrés Manuel López Obrador dejó sin trabajo a Azucena Uresti, pues yo creo que lo más conveniente, lo adecuado para ella, para su propia credibilidad, es que diga cómo fue que la dejó sin trabajo. Porque lo que públicamente se informó, incluyendo ella misma, fue que cambiaba de trabajo de Milenio a Radio Fórmula. Nunca dijo que hubiera sido López Obrador el responsable de su cambio. El propio Milenio dio su posición y dijo que fue un acuerdo para que ella se fuera por un asunto económico contractual a Radio Fórmula. Y es a partir de ese episodio que el exdirector de Notimex, de Carlos Salinas de Gortari, Raimundo Riboapalacio, publica que hubo censura de López Obrador y que la verdad ya es irrelevante. Pues sí. Pues es que la verdad para ellos, me refiero para Riboapalacio y por lo visto también para Azucena Uresti, la verdad no importa, porque no han, ella en particular, dicho cómo fue que López Obrador la dejó sin trabajo. ¿Cuánto tiempo pasó sin trabajar? Porque estaba en Milenio y el día siguiente ya estaba debutando en... Se atraviesa un fin de semana, acuérdate, que ella lo deja correr. Corre la versión. De hecho, es el presidente López Obrador el que habla, creo que el lunes en la mañana, Álvaro. Después de que durante un fin de semana, normalmente uno deja
trabajo el viernes y el lunes ya te presentas al siguiente cuando ya hiciste una transición tranquila, etcétera. Que así fue como se entendió, pero luego veo sus columnas y es una ira contra López Obrador permanente que digo, la verdad, pues ya se fue López Obrador, etcétera, le quieren cobrar hasta lo que no les hizo, porque en efecto nunca se dijo, ella nunca lo dijo, es más, hasta el día de hoy no ha dicho las circunstancias. En todo Dijo caso, nada más, dadas las circunstancias. dadas las circunstancias. ¿Y cuáles fueron las demonias circunstancias? Dijo que dadas las circunstancias, dice, así lo escribe Raimundo Riva Palacio. Su mensaje de despedida fue cáustico, pero una frase de 3 palabras, dadas las circunstancias, encendió las redes sociales que se volcaron a la discusión de si fue un acto de censura o una decisión de la comunicadora. Milenio difundió un comunicado cuando la pradera estaba ardiendo para decir que había sido un acuerdo entre ambas partes. La periodista no agregó más detalles a los expuestos y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre quien cayeron las críticas por censor y autócrata, le pidió que explicara las razones de su salida. Y dice enseguida Riva Palacio, la verdad ya es irrelevante. Nadie quitará en una parte del imaginario colectivo que se trató de un acto de censura, lo que explica que los voceros a sueldo de la presidencia fueran activados el fin de semana para hacer un control de daños. Aun si fuera cierto lo que aseguró Milenio sobre la salida consensuada, todo queda en entredicho. No, lo que queda en entredicho es lo que Azucena Uresti dijo, dadas las circunstancias, y lo que escribió Raimundo Riva Palacio, que la verdad ya es irrelevante. Eso no puede ser llamado periodismo, o en todo caso, es un tipo de periodismo que agrede a la verdad, comprometido radicalmente con la mentira. Ese es el asunto. Así es que ahora que dice, que reitera... Nosotros, dice el presidente López Obrador, nosotros respetamos el derecho de manifestación libre de las ideas. Nosotros no somos iguales a los autoritarios que gobernaban antes. Me gustaría que esta periodista, Azucena, que dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo por las que deja la televisora. Ojalá que hablara. Conozco al dueño de Milenio, Francisco González. Es un hombre serio, mi amigo, puedo decir, pero nunca me atrevería, y no lo he hecho nunca en mi vida, a hablarle a un medio de comunicación para que censure a un periodista. Lo dice el presidente López Obrador de gira ese fin de semana, Álvaro. Luego el lunes, él vuelve a hablar, retoma ese mismo tema para decir, pues ahí está, ya lo dijo Azucena misma, Milenio ya lo dice. Lo de Milenio es muy simple, o sea, es simplemente la señora se va porque pues le ofrecieron, dice, por este medio les comunicamos que de mutuo acuerdo decidimos dar por finalizado el ciclo del noticiero de Azucena a las 10 con la periodista Azucena Uresti en Milenio Televisión, un espacio informativo de valor periodístico que nació en abril del 2019 y concluyó transmisiones el 19 de enero del 2024, dice el comunicado de Milenio en su momento. Y luego dice, la periodista nos comunicó que en los próximos días asumirá la conducción de un programa matutino en el cuadrante radiofónico de alcance nacional. Le deseamos éxito. Punto y aparte. Ahora, Álvaro, a mí también es un tema de
cómo alguien que difunde información, que se dedica a la información, no parte por decir la verdad en su propio caso, sobre su propio caso. Se trata de su caso. Ella tendría que tener mínimo compromiso de decir la verdad sobre ella, Álvaro, sobre ella. ¿Cómo se atreve a decir ahora que la corrió López Obrador? Mira, yo decía en ese momento, cuando Azucena se va, porque además estábamos entrando de lleno a la jornada electoral, y obviamente ese ruido se lo utilizó, ¿quiénes? Pues los Claudios X González, Xóchitl Gálvez, la bola de periodistas deshonestos que hay en México, etcétera, y ella lo dejó crecer. Que creciera, vámonos, y creció. Y ni modo que me parece una deshonestidad tremenda. Y además habla muy mal de ella como comunicadora, Álvaro. O sea, ¿cómo se atreve a hablar de su propio caso, torcer su propio caso? Imagínate qué pasa con todo lo que ella informa. Su propio caso es un batidillo de ocultamiento y mentira. Y ella lo deja correr y ella misma participa y ahora miente porque lo que dice ahí es una mentira. López Obrador me dejó sin empleo, es una mentira. No, hombre, es de verdad terrible. Pero es parte de lo que lamentablemente está asociado a lo que el mentor de muchos, ya no está Saludowski, pero está Raimundo Riva Palacio, está López Dóriga, pero Riva Palacio escribe la verdad ya es irrelevante a partir de este mismo caso. ¿Cómo va a ser irrelevante la verdad? Solamente porque va a quedar en el imaginario colectivo que se trató de un acto de censura, como dice Riva Palacio. ¡Ah, caray! Mira, No. Álvaro, también ella, su tuit de ese momento, el primer tuit en el que ella informa es mañoso. Porque lo que ella hace es dejar abierta a la posibilidad. A las especulaciones. Para que se especule, mira. Aquel tuit dice: durante 20 años, Milenio ha sido la casa en la que crecí profesionalmente, en la que pude aprender de los mejores periodistas y crear lazos de amistad para toda la vida. Los ciclos terminan. Digo, escribe muy mal, ahí sería punto y seguido, pero bueno, así escribe ella. Los ciclos terminan, dadas las circunstancias actuales. Hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiero Azucena a las 10. Antes que todo, a ustedes muchas gracias de corazón. Muchas gracias por acompañarnos noche a noche durante estos años, por confiar en nuestro trabajo y seguir lo que pasaba en esta pantalla, en este noticiario que, debo decirlo con respeto al enorme esfuerzo de mis compañeros, ha sido muy exitoso. Me siento muy orgullosa porque aquí se ha escuchado las voces de todos, las voces de aquellos que son silenciados. Bueno, cierra con silenciados. Y ella, dadas las circunstancias actuales, y entonces se desata con esa frase escogida no de al azar, sino que la escoge perfectamente y no la aclara, pues con esa se desata todo esto. En fin, todo esto para decir, porque fue una semana muy complicada en medios, Álvaro, muy complicada en los medios de comunicación. Todo esto para decir que hay mucha deshonestidad. Mucha deshonestidad. Esto me parece un capítulo tremendamente deshonesto, de verdad. Es muy deshonesto lo que hace ella. Muy deshonesto. Yo recuerdo una vez que no salió al aire en su noticiero y de pronto se generaron especulaciones. Fue en noviembre del 2019 y se desataron especulaciones y yo me comuniqué con ella, con Azucena Oiresti, cuando se anunció que no iba a salir al aire. Y le pregunté, ¿qué pasó, Azucena?
¿traías algo muy fuerte? Informativamente hablando, naturalmente. Dice, los fierros del demonio nos fallaron. Gracias por preocuparte. El equipo, pues, ¿no? Lo que Sí, le llama claro. uno al equipo. Bueno, los fierros. pasa. Fallaron los fierros. Aquí nos ha fallado. Pues más a nosotros. O sea, que no fue como también se especulaba en aquel momento que que hubiera alguna cosa. No, ella dijo que eran los fierros. Pasó. Pero bueno, ella misma atiza a su propia al propio escrutinio de quienes nos dedicamos a la actividad informativa y a las personas, porque ella acusa a López Obrador de haberle dejado sin empleo. Es un asunto de interés público. Si López Obrador censuró a ella, por supuesto, es un asunto de interés público. Si ella da detalles, por supuesto que es importante que lo haga. Si no lo hace, como no lo hizo ahora, como hace más de un año, pues ella misma mina su credibilidad. Sí, es como cuando Carlos Loret de Mola salió de Televisa por presiones de López Obrador, porque López Obrador lo ordenó. Ni Carlos Loret de Mola ha dicho que fue por eso. Así es. Ni Carlos Loret de Mola. Joaquín López Dóriga. No. O sea, los tres, por cierto, sí pueden criticar lo que quieran, decirle cobarde a López Obrador, como la semana pasada López Dóriga. Sí, le mientan la madre, eso están en su derecho de hacerlo y ellos... Lo han hecho durante 30 años. ¿Qué les ha sucedido? Sí, Nada. no, pero no a los presidentes. Ah, no a los claro, que... no, al PRIAN, claro. no. No Bueno, a Peña, pueden no a hacerlo, Calderón, no a Fox, no a ninguno de esos le han dicho nunca pero cobarde. que lo hagan, órale. Miéntenle la madre a López Obrador, a Claudia Sheinbaum, si quieren, ante su audiencia. Pero no pueden acusar sin pruebas de censura, porque en este tema es un tema muy delicado, incluyendo para que nos dedicamos a esta actividad. Claro que pensamos diferente. El asunto es si hablamos con la verdad, Alejandro. Y ahí hay testigos, Álvaro. Bueno. Es que en este caso siempre hay testigos. Cuando es más, es muy simple. Yo le decía en algún momento, es muy simple. Que un director de un medio, mediano, chiquito, grande, diga si alguien desde Presidencia de la República con López Obrador o con Claudia Sheinbaum les ha marcado para decirles, me corres a ese. Como sucedía con los gobiernos del PAN y del PRI. Con énfasis en el PAN, Álvaro, ¿eh? Sí, claro. Los Marta panistas, Sagún, por ejemplo. No, los panistas fueron... Felipe Calderón. El gobierno de Felipe Calderón Claro. fue represor con los periodistas. Represor. Y lo pueden decir los directores de medios de comunicación de México. Los directores del Universal, de Reforma, de Excelsior, del Sol, no sé si todavía existe eso, del Sol de quién sabe qué, del Financiero, del Economista. ¿Cuántos enfrentamientos tuvieron con Max Cortázar, por ejemplo, Álvaro? Claro. Con Eduardo Sánchez, que ahora nos estábamos acordando. Con Marta Sagún. Con Marta Sagún. Marta Sagún. Que sean honestos y que digan cuántas veces han recibido una llamada de Presidencia de la República de Jesús Ramírez Cuevas. Aquí lo dijimos en su momento. Les llamó Jesús Ramírez Cuevas siendo el de comunicación social del presidente López Obrador, les marcó para decirles, me corres a fulano, oye, esa columna, ¿qué pasa? Como lo hacían con el PRIAN, les ha marcado, cualquier director de medio tendría, es más, Álvaro, te diría esto, si Jesús les hubiera hablado para decirles que de parte del presidente hubieran corrido a alguien, en este momento lo habrían convertido ya en una novela y en una película y en una serie de Netflix. Si hubiera recibido una llamada, un director
del gobierno del presidente López Obrador presionándolos habrían convertido eso en una serie de Netflix. O la actual directora, coordinadora de comunicación, Paulina. Paulina les ha hablado para decirles... Oigan, corran a fulano. Corran a Perengano, como lo hacía Marta Sagún, como lo hacía Max Cortázar, o el otro Eduardo, quién sabe qué, y el otro... O sea, si se les olvida que esto acaba de pasar y que todavía estamos vivos los periodistas que lo vivimos, se les olvida que hace muy poquito tiempo estábamos en un régimen de represor con el PRI, con el PAN, una presión tremenda, inyectaban cantidades tremendas de dinero y se presionaba y se les quitaba columnas y no, si son deshonestos. Si hubiera un solo dato de que Paulina les hubiera marcado o cualquiera les hubiera marcado el nombre de la presidenta de México para decir, oye, me corres a fulano, habrían hecho una serie de Netflix con un dato. Lo demás, pues mira, la verdad es irrelevante, Álvaro. Me invento un novelón tremendo de la dictadora Sheinbaum, como aquella llamada. Nomás vi los ojos del funcionario, de la funcionaria. Echaban lumbre cuando me llamó. Despídelo. Serie completita en Netflix y en Amazon Prime y todo. No, hombre, es que hay mucha deshonestidad, se llega a niveles de deshonestidad que es tremendo. Esta semana, por ejemplo, fue tremendamente deshonesto, o sea, fue muy deshonesto. Yo a veces lo veo y no lo leo, Álvaro. Sí, mira, hubo un caso, y no fue de un periodista, sino de un politiquillo. Gebrán Ramírez Reyes, ¿te acuerdas de él que buscó ser presidente de Morena? ¿Cómo no? Sí, cobra todavía en la Universidad de Sinaloa. ¿Ese te refieres? ¿Y da clases? Creo que no da clases, pero lo digo porque justo me acaba de llegar a mí un flyer elaborado allá adentro de la universidad donde dice se busca por aviador. Ese Gibran. Bueno, tal Gebrán Ramírez Muy cercano Reyes, a Ricardo Monreal, por cierto. Sí, claro. Fue asesor de Ricardo Monreal, fue asesor de Germán Martínez Cázares. Sí. Bueno, quiso ser presidente de Morena. Y él escribió que había sido censurado por Jesús Ramírez Cuevas. Yo le escribí y le dije, oye, esto es muy delicado. Vamos a hacer una entrevista sobre la censura de Jesús Ramírez Cuevas. Y es que tú quieres que quién sabe qué. No, pues bueno, un acto de censura de un presidente de la República y de sus funcionarios, como en el caso de Andrés Manuel López Obrador, o de la presidenta de México como Claudia Sheinbaum y sus funcionarios, es un asunto de interés público. No quiso, hasta me echó pleito. Pues ahí... El tema de la censura es muy importante. Tú dices que digan los directores de los medios, no van a decir, ¿cómo van a decir, Alejandro? Porque son profundamente deshonestos. Pues claro, la censura es un asunto importante. Claro, si la verdad ya es irrelevante, como muchos periodistas y medios sostienen desde hace mucho tiempo, pues ocurren este tipo de episodios de, sí, pero es que me dejó sin trabajo López Obrador. Ay, espérame, acláralo. Pues es que no son enchiladas. Son tan pocos los casos que estos que quedan en la supuesta ambigüedad no se pueden retomar como si, no, es que en lo que quedamos es en que me había censurado. No, sí me censuró. No, perdóneme. No, en su momento quedó muy claro, el periódico Milenio lo publicó, usted misma lo publicó, el presidente López Obrador habló. Si tuviera un solo dato de que le hubiera hablado desde Presidencia, desde Palacio Nacional, a estos señores González, no hombre, te digo, ya hubieran hecho una película de Netflix. Si hubiera un solo dato de que con la presidenta de México, la actual presidenta Sheinbaum, se hubiera hablado a un medio de comunicación, a un columnista. Se habla de censura y luego se mezclan verdades con mentiras o casos. Por ejemplo, fíjate, hoy el Universal publica una nota
de la CIP. De la Sociedad Interamericana de Prensa, que es este la CIP? organismo. Pues, mira, todavía, Álvaro, lo voy a decir tal cual, todavía hace unos pocos años se reunían de estos dueños de medios de comunicaciones en esta Sociedad Interamericana de Prensa, se reunían los dueños de los medios y luego, nomás para que te des cuenta, le daban a las esposas con que entretenerse. Así, iban, por ejemplo, en Miami, se reunían mucho en Miami, en La Gusanera o en Colombia o en y entonces se reunían los señores y las señoras les daban actividades, literal, no estoy inventando nada. No, pues sí. Así, o sea, un clan de abolengo, digamos, rancio, de dueños de periódicos, de medios de comunicación gigantescos, que obviamente, qué preocupados estaban con López, qué barbaridad. No, hombre, la CIP hizo más comunicados sobre López Obrador que sobre... ¿Qué reportajes? ¿Qué reportajes? O sea, no, olvídate, pues, comunicados cada 15 minutos y no sé qué. No, un montón de reportajes. ¿Cuántos reportajes, cuántos comunicados sobre Calderón? 0. ¿Sobre Peña? 0. Subordinados. La Sociedad Interamericana de Prensa es el organismo que agrupa a los principales periódicos de Iberoamérica, no solamente a los periódicos, pero es... Mira, sí. Dice, acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México, .zip. Entonces, tú lo ves en algún otro país y dices, wow. Claudia Sheinbaum. Acoso judicial, o sea, Claudia Sheinbaum persiguiendo a periodistas. A periodistas vía Sí. el nuevo poder judicial, Álvaro. ¿Saben qué? Aquí, sin embargo, con los recursos que tenemos, en este momento estamos lidiando estamos en desarrollo 2 juicios. Dos demandas. 2 demandas. ¿De quién? De políticos. De políticos. Uno de ellos es una magistrada que participó en la elección ahora del Poder Judicial y no ganó, afortunadamente. Para ser ministra de la Corte. Para ser ministra de la Corte, afortunadamente, porque es deshonesta. Y lo otro es una candidata a... Una ex candidata de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo. Fíjense nada más, Partido Verde, Morena en Veracruz. Sí, estamos lidiando. Por una nota que publicamos. Citando un comunicado. Sí. Luego apareció alguien que le dijo, fíjense nada más cómo está, Hay una manifestación. Los estudiantes protestan contra un maestro. Así literal. Este maestro pues, lo acusan de cosas, etcétera. Los estudiantes publican un video. Del video tomamos una imagen para ilustrar la nota de la protesta. Dentro del video, de la foto que tomamos, había una pancarta que decía el nombre, ni siquiera completo, del maestro. ¿Sabes qué? Razón suficiente. Demanda. Y acoso, o sea, acoso. ¿Quién alimenta todo eso? Es acoso. Obviamente ya sabemos de dónde viene. Y acoso, permanente. Ahora, son distintos. El acoso judicial en México opera, claro. Un político de quinta que tiene dinero contrata abogados y te demanda, y eso opera en México. Y hemos lidiado con eso décadas. Pero si tú lo ves firmado por la CIP, la Asamblea 81 General de la Sociedad Interamericana de Prensa, dice que la libertad de expresión enfrenta un panorama complejo en este periodo, en especial por el uso de instrumentos judiciales y regulatorios que limitan la crítica. ¡Wow! O sea, es Claudia Sheinbaum ordenándole al Poder Judicial que derrumbe medios de comunicación y periodistas. No, ya cuando te metes a la nota, pues sí, citan lo de la actual titular del Poder Judicial del gobierno de Tamaulipas, Tania Contreras López, que está en un litigio contra
contra Héctor de Mauleón, columnista del Universal. columnista del Universal. ¿Cuál otro caso? Otro que aquí lo publicamos, que lo dijimos con todas sus letras. Yo en lo personal estoy completamente en desacuerdo con el humillante acoso judicial de Laida Sansores en contra de un periodista, sea incluso con más ganas que estuviera relacionado con la oposición, debería ser ella. Es un hombre pobre, un periodista. Aquí se le entrevistó. Un día hablamos con él sin querer porque estaba conectado. Pensó que un hombre que no sabe ni usar la computadora, pero está todo el poder del gobierno de Laida Sansores contra ese periodista. Todo el poder. Cita también el caso de... ¿Cita nuestro caso? No lo cita, por supuesto que no. Pues nosotros no. Parte de la deshonestidad. Claro que parte de la falta de rigor, parte de la lógica facciosa. Pues sí. No. Ahí tenemos 2 denuncias por violencia política en razón de género. Una, efectivamente, de una exalcaldesa de Morena. Miren, y sin embargo, ahora y el INE actuando de manera facciosa. Es que es lo que te iba a decir, pues Sí. si no era... A ver, el caso de la magistrada, nosotros no lo hemos contado, pero lo vamos a contar paso por paso en su momento. Lo hemos contado en tramos. La magistrada de Sonora... Dato protegido. Dato protegido de Sonora... También dato protegido la que nos demanda. Todos son datos protegidos. Son datos protegidos. Dato Es una protegido forma. de Sonora. Curiosamente, el tribunal de la sonorense, que está al frente del Instituto Nacional Electoral, en la oficina de lo contencioso, digamos, esa oficina que se llama La unidad contenciosa de lo contencioso electoral. La unidad de lo contencioso electoral también en manos de otro sinaloense que por fortuna ya no está, o vinculado, que había trabajado, era un operador político de Manlio Fabio Beltrones, con el que la magistrada había trabajado directamente, con Manlio Fabio Beltrones. ¡Pum! De repente condena al señor y a otro, y a Fabricio Mejía, y a sin embargo, y ¡pum! Manda el caso, turna el expediente ya juzgado nosotros al tribunal, sin habernos notificado nunca a nosotros, utilizando Google, etcétera. O sea... ¿Es acoso judicial? Claro que es acoso judicial. ¿Es acoso de las élites? Claro, es una élite. Pero decir, como lo dice la CIP, ¿sabes qué es otro caso cita? Vanguardia de Saltillo enfrenta un litigio mercantil. Fue iniciado supuestamente por un adeudo de hace décadas. Medianamente me puedo imaginar porque conozco a los Castillo. Me imagino que ¿de qué se trata ese litigio? Pues es un viejo litigio. ¿Cabe dentro de la condena de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa? No, es deshonesto meterlo ahí. La CIP aborda una demanda por violencia política en razón de género que presentó la consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, Paula Ramírez One, contra un grupo de periodistas, entre ellos Rogelio Campos. No. Por fortuna, la Sala Superior del Tribunal Electoral ya resolvió por unanimidad que revocó la sanción que ya se le había impuesto a Rogelio Campos, ex consejero electoral de Jalisco. Revocó por unanimidad la sanción contra él porque la propia Sala Superior del Tribunal Electoral dice que la crítica política no constituye violencia política en razón de género. Pero estamos hablando de una consejera electoral, de la presidenta del órgano electoral del Estado de Jalisco, Paula Ramírez, que fue, fíjense usted, coordinadora de asesores de Edmundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo del INE, cuando el presidente de ese órgano era Lorenzo Córdoba. Bueno, y antes, porque Jacobo Molina fue secretario ejecutivo muchos años. Esta señora, Paula Ramírez
ONE, es la que demanda. Es también una diputada, sí, la diputada del PT de Sonora, esposa del presidente de la Cámara de Diputados, también que demanda a una ciudadana que le dieron un vuelo. Si uno repudia, por supuesto, que a una ciudadana le impongan una sanción así, pero hay diferencias. Entonces, también hay mucha deshonestidad, es como el Universal. Yo me solidaricé con Héctor de Mauleón por su caso. Pues no, cuando nos demanda esta magistrada del tribunal, no, mejor lo ocultan, mejor se callan, porque eso también es una deshonestidad, porque son mucha lógica política. Pues es Héctor Aguilar Camín, es Enrique Krause, es el PRIAN, tan simple como eso también. En fin, pues son episodios que es importante que se discutan, que usted los conozca, porque luego efectivamente la 4T censura. Pues hasta donde yo alcanzo a ver, la consejera presidenta del Instituto Electoral de Jalisco no es 4T, es, por su biografía, anti, en todo caso, como también se mostró en su actuación allá en el estado de Jalisco, en la elección de gobernador y en la elección local, por la que justamente concitó críticas, y ella en defensa denuncia por violencia política en razón de género. Caray.